Muy bien. Vamos a empezar entonces por construir un amperímetro, o sea, un instrumento que mide corrientes, distintos alcances de corrientes. Partimos entonces de un galvanómetro básico, como dijimos, es este que está acá, que tiene sus dos parámetros, la corriente IG, que ya sabemos el alcance máximo que tiene el galvanómetro, y su resistencia RG. Noten que acá, para poder interpretar el circuito, dibujé RG como que si estuviera aparte del instrumento, ¿no? Este es el instrumento ideal y un RG aparte. Los bordes del instrumento son estos que están acá, este y este. El instrumento es lo que está marcado acá como una caja azul. Esta resistencia, por supuesto, no puedo yo sacarla. No es que pueda, digamos, acceder a este borde, porque si no tendría el instrumento ideal. La resistencia RG en realidad es una constante, no es una constante del circuito, sino que es un valor distribuido, es una magnitud distribuida en el instrumento. O sea que no hay un punto donde yo pueda eliminarla. Lo puse así solamente para recordar que el instrumento la tiene. O sea que sería entonces concentrar, como solemos hacer a veces para simplificar en física, concentrar toda la resistencia que tiene distribuida el circuito en un solo resistor que está acá. Entonces, repito, el instrumento real es esto que está marcado acá en la caja azul, que está compuesto por una resistencia, la resistencia que es dato del instrumento, y el alcance máximo IG, que es dato también. Entonces, ¿cuál es mi objetivo en este momento? Yo no quiero medir IG, quiero medir una corriente I sub A. Una corriente del amperímetro, a máxima escala. Yo fijo máxima escala. Entonces, cuando el instrumento marca IG, yo en realidad quiero que acá esté entrando, no IG, sino una corriente mayor, IA. O sea, lo que yo quiero hacer es medir IA. Y quiero usar un galvanómetro que tenga una IG, dato y una RG. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago? ¿Puedo hacerlo? Porque si no, tendría que construir un instrumento especial que mida IA. Ya sabemos que eso no es conveniente ni posible, sino que conviene que el instrumento sea siempre que tenga la menor, digamos, corriente posible para mover la aguja, ¿no? Entonces yo voy a hacer un instrumento de precisión aquí, por ejemplo, como dijimos antes, 50 microamperes o menos, pero yo quiero ahora medir, por ejemplo, 1 ampere. Entonces no voy a construir un instrumento de 1 ampere, voy a seguir usando ese galvanómetro de 50 microamperes para medir 1 ampere. La construcción es muy sencilla, como ustedes ven. Fíjense lo que ocurre. Si entra una corriente IA, por supuesto, yo pongo esa corriente de 1 ampere, un instrumento de 50 microamperes, ni siquiera alcanza a moverse la aguja que se va a quemar, obviamente, ¿no? ¿Qué tengo que hacer entonces? Lo lógico que es, cuando yo ponga esta corriente y suba acá, voy a querer que por acá, por el instrumento, pase IG, para que marque deflexión máxima. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar, hacer como un bypass, ¿sí? Como se dice en inglés, bypass. ¿Qué cosa? La corriente restante, a través de una resistencia en paralelo con el instrumento. Entonces por acá derivo el resto de la corriente. ¿Cuál es el resto de la corriente? Bueno, IA menos IG, por supuesto. Cuando acá, repito, entra IA, quiero que acá pase IG, entonces el resto, que es IA menos IG, pasa por esta rama marcada en rojo. A través de una resistencia que pongo adrede. Esa resistencia en la jerga, en inglés se llama shunt, que vendría a ser resistencia paralelo. O shunt es, digamos, algo que va en paralelo o cortocircuita dos bornes, digamos, ¿no? Entonces esa corriente I sub S, o sea, la corriente que atraviesa la resistencia shunt, va a ser, por definición mía, tiene que ser IA menos IG. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando por acá entre la corriente IA, se deriva el resto, por acá pasa IG y el instrumento marca entonces deflexión máxima. ¿Qué hago acá? Entonces borro IG y ¿qué pongo? Que ahora el instrumento va a marcar acá IA. Cambio la escala, la escala es lineal, por supuesto, donde dice IG, ahora voy a poner IA y el resto va a ser igual, donde dice medio IG va a ser medio IA y así. Las relaciones son lineales. Entonces lo único que hago es eso. Y ya mi instrumento ahora, en vez de medir IG, mide IA. He convertido mi galvanómetro entonces en un amperímetro de alcance IA. Bueno, la pregunta ahora es muy sencilla. ¿Cuánto vale esta resistencia shunt? Los cálculos son muy fáciles. Decimos entonces que si esto es un nodo, obviamente, como dije antes, IA es igual a IG más IS, por lo tanto la resistencia, bueno, la corriente que pasa por la resistencia shunt es IA menos IG, como dijimos. Para ver cómo calculo la resistencia shunt, puedo calcular VG, que es el potencial, la diferencia potencial que cae acá en el instrumento, V sub G, V del galvánómetro, y si voy por esta rama, ¿cuál es la diferencia potencial? IG por RG. Si voy por la rama de abajo, ¿qué es?
IA menos IG por R shunt. IA menos IG por R shunt. O sea que estoy igualando el potencial de arriba con el potencial de abajo, que es el mismo, por supuesto, porque está en paralelo, ¿no? Esta resistencia está en paralelo con el instrumento. Entonces ahí está igualado los potenciales. Y acá simplemente respejo R shunt, que es esto. Luego, para ver un poco más claro, puedo pasar IG dividiendo al denominador y me queda entonces que la resistencia shunt es simplemente RG dividido IA sobre IG menos 1. Esta es la expresión simple para calcular la resistencia shunt del amperímetro. ¿Qué datos necesitan ustedes para calcular la shunt correspondiente? Bueno, RG e IG son los datos del instrumento que han comprado. Normalmente en los problemas se los vamos a dar. Es básico eso. Es una cosa que viene del fabricante. Así que RG e IG lo tienen. ¿Qué es lo que hay que definir? Es IA. IA va a ser la corriente que quiero yo medir. Es mi dato, digamos, de constructivo. Por ejemplo, como dije antes, 1 ampere. Entonces, si yo quiero construir un instrumento de 1 ampere, bueno, pondré acá 1 ampere dividido IG, por ejemplo, 50 microamperes, y RG, por ejemplo, 100 ohm, le hago la cuenta y me da la resistencia shunt. Y la pongo y el instrumento funciona tal cual como estoy diciendo. ¿Sí? Noten en general que esta resistencia, ¿cómo va a ser? Va a ser muy pequeña porque si IA, por ejemplo, es 1 ampere dividido 50 microamperes, es un valor muy grande eso. Menos 1, bueno, sigue siendo un valor muy grande, RG dividido ese valor, me va a dar que RS es un valor muy, muy chico. Pueden esperar ohms o menos de ohms, decenas o centenas de ohms. En los instrumentos de precisión a veces, simplemente la resistencia shunt es una vueltita de una espira, media vuelta de alambre, de cobre, por supuesto, medida con toda precisión, porque esa resistencia va a ser entonces, como digo, decenas, perdón, décimas, dije decenas, dije mal, décimas de ohm, o centésimas, dije decenas o centenas mal, décimas o centésimas, menos de un ohm, ¿sí? Ahí me equivoqué en la expresión. Décimas o centésimas de ohm. Por lo tanto, es una resistencia muy, 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 pero muy pequeña. Cuanto más corriente mido, entonces, o quiero medir, más chica es la resistencia que tengo que poner. Está, por supuesto, totalmente calibrada. Por más que sea pequeña, tiene que estar totalmente calibrada. ¿Quedó claro? De esa manera, entonces, ustedes pueden calcular fácilmente. Si le damos un problema, le decimos entonces, con este instrumento, repito, IG y RG, quiero medir IA. La cuenta es muy sencilla y con eso ya construimos nuestro nuevo instrumento. Y ese instrumento sí, la combinación del galvanómetro básico con la resistencia shunt, ya lo llamamos amperímetro. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuál es la resistencia total que ofrece el instrumento? ¿Se acuerdan que antes había dicho yo que cuando pongo el galvanómetro básico ofrece RG al circuito? Hay una resistencia que estoy intercalando que es RG. Ahora, ¿cuál es la resistencia que intercalo en el circuito para medir? No es RG, porque mi instrumento, ¿cómo es ahora? Mi instrumento también incluye ahora la resistencia shunt, o sea que mi instrumento teóricamente es todo esto, ¿no? ¿Sí? Ya incluye entonces la resistencia shunt, que está normalmente dentro del instrumento. Entonces, ¿cuál es la resistencia que estoy intercalando? No es la shunt, sino que es el paralelo de la shunt con la resistencia interna. Entonces, a eso lo llamo R sub A, resistencia amperométrica, o del amperímetro. Es la resistencia entonces efectiva del instrumento. ¿Cuál es la resistencia efectiva? El paralelo. Entonces, RG por RS dividido RG más RS. Resistencia del amperímetro. ¿Ok? En general, va a ser muy parecida a RS, porque ¿qué dijimos? Que RS es muy, muy pequeña. Y ya sabemos que en un paralelo siempre la resistencia es menor que la menor, y si hay mucha diferencia entre una y otra, se va a aparecer, este factor se va a aparecer, si hay diferencia entre ambas bastante, se va a aparecer a RS, prácticamente va a ser RS. O menor, va a ser igual a, parecida, muy parecida a RS o menor. Esa entonces es la resistencia que ofrece el instrumento cuando lo intercalo en el circuito, que es la que tengo que utilizar para calcular errores. Así que, ojo, atención a esto, Una cosa es la resistencia shunt y otra cosa es la resistencia que ofrece el amperímetro. Son dos cosas distintas. Para construir, calculo la resistencia shunt. Cuando reemplazo el instrumento por la resistencia que opone en el circuito para hacer los cálculos de errores, tengo que utilizar entonces la resistencia amperométrica. ¿Ok? Bien. Normalmente uno cuando construye el aparato puede hacer lo siguiente, como hay algunos problemas también por ahí, no pone una sola, sino pone varias resistencias shunt. ¿Sí? ¿Ok?
Y entonces, fíjense ustedes que esto fácilmente lo puedo hacer así. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, resistencia shunt 1, resistencia shunt 2, resistencia shunt 3. Acá tengo una llave rotativa, ¿sí? ¿Vale? Entonces, si la llave está en esta posición, tomo la resistencia shunt 1, si está en esta posición, resistencia shunt 2, y si está en esta posición, por ejemplo, resistencia shunt 3. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que puedo medir tres alcances diferentes. Para la shunt 1 tendré un alcance 1, para la 2 un alcance 2 y para la 3 un alcance 3. Estoy construyendo entonces un perímetro multiescala, como son la mayoría, ¿no? Tiene una llave rotatoria, ¿ok? Todos los analógicos tienen una llave rotatoria que me permiten seleccionar distintas escalas. Por eso el instrumento es multiescala. Ven ustedes acá, ¿no? Tiene muchas escalas. Entonces tendré una escala, por ejemplo, de 1 ampere, 5 ampere, 20 ampere, bueno, lo que fuera. Distintas escalas, todas puestas sobre el mismo cuadrante, digamos. Y bueno, yo para leer la escala, ¿qué tengo que hacer? Bueno, medir primero, ver primero en qué posición está la llave, y si la llave está en 1 ampere, ¿qué voy a decir? Que a fondo de escala tengo 1 ampere. A media escala tendré medio ampere. Si estoy midiendo 20 amperes, bueno, a fondo de escala tendré 20 y a mitad de escala tendré 10. Tendré que darme cuenta de eso. ¿Para qué se hace todo eso? Bueno, para poder, como dije al principio en el otro video, compactar en un solo instrumento, tener varias posibilidades. Si no, tendría que tener un amperímetro para cada corriente. Por supuesto, insisto, los de precisión son únicos. Estos ya son instrumentos de laboratorio, pero de multiescala, digamos, ¿no? ¿Se entiende la idea? Hay otras configuraciones también para poder tener distintas resistencias shunt, pero en definitiva siempre se basa en lo mismo. Cambiar la resistencia shunt de acuerdo a la escala que yo necesite. ¿Ok? Cambio de alcance, cambio la shunt. Y entonces tengo distintas configuraciones con el mismo instrumento. ¿Ok?